Dios les bendiga, amados hermanos, esta mañana. Es 29 de marzo. Ah, Traigo un pequeño mensaje fuerte, y digo fuerte y también alentador para aquellos que tienen el miedo del coronavirus. Esta mañana estaba orando, pidiéndole a Dios por aquellas personas que estaban contagiados con este virus y con aquellos que tenían temor de que el virus fuera a dañarlos. Ahorita hay una gran revolución de miedos, de precauciones, y lo digo con esta confianza, con esta certeza, porque Dios me ha hablado muchas veces y el Señor siempre ha cumplido su palabra. Vengo en el nombre de Cristo Jesús, no vengo en el nombre mío, y no soy un profeta, hermanos, no soy nadie más, no soy nada más que nadie, soy un simple hombre pecador que viene a traer la palabra, que quiere que Dios lo use en su palabra, no para vanagloriarme, sino para darle la honra y la gloria a Dios nuestro Padre. Antes que nada quiero orar y pedirle al Señor que tome control de mi boca, que tome control de mi mente, que sea Él hablando por medio de mí, que me use como un vaso. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos esta mañana, bendito Dios. Te pido, Señor, que seas tú hablando por medio de este siervo, Señor tuyo, bendito Padre celestial. Te pido, Padre Santo, que limpies mi boca, Señor. La paz es un carbón encendido por ellos, Señor, para que hable palabras rectas y justas, bendito Dios. Que no calle, Señor, lo que tienes para aquellos, Señor, que te buscan, Padre bendito celestial. Padre bendito Dios, toca los corazones, abre las mentes, los corazones, Señor, y que tomen en serio, Señor, lo que voy a hablar en esta mañana en tu nombre, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor me dio también Salmo 9, hermanos, y cuando estaba orando por estas personas, le digo, estaba pidiéndole al Señor, el Señor me dijo que ya no orara más, por este virus, por esta enfermedad que estaba ocurriendo en estos días, que este día de hoy era el último día que el enemigo atacó con ese virus. Me lo dijo de una manera que sentí yo que era el Señor, porque hay veces que el enemigo nos quiere hablar, pero es muy fácil, no es muy difícil confundirte cuando el enemigo te habla y cuando Dios te habla. Y el Señor me hizo entender que hoy era el último día, y que si había casos, que si iban a decir que seguía habiendo casos, que no eran lo que ellos decían, porque Dios hasta hoy dio fin a esta enfermedad, y Él es quien le envía y quien quita todo. Bueno, vamos a Salmos capítulo 9, versículos 5 al 11. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las naciones que derribaste, su memoria pereció con ellos, pero Jehová permanecerá para siempre. Hermanos y personas que oigan esta palabra, es dura. Dirán, entonces estas personas eran malas, eran perversas, eran enemigos del pueblo de Dios. No lo sé, pero una cosa sí sé, que nosotros estamos aquí en este mundo, y antes de partir de este mundo, Dios nos habla,
a cada uno de nosotros. No creo que vaya a haber en el infierno una persona que diga: Dios nunca me habló. Dios siempre nos está hablando por medio de cristianos, por medio de la palabra, por medio de todo. Dios usó hasta un burro para hablarle a esta persona. Entonces Dios usa, hermanos, todos los medios que puede para hablarnos, para darnos a entender de que Él está aquí. Que aquí hay ángeles que campan alrededor de nosotros, ahí está el Espíritu Santo. He escuchado testimonios de personas que las han querido matar, a cristianos que han querido matar, y esas personas que han querido matarlos huyen, se van huyendo. ¿Por qué? Porque ven ángeles alrededor de estas personas. ¿Por qué? Porque Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces el ángel de Dios, que Dios nos envía un ángel, Él acampa alrededor de nosotros. Entonces, no hay que dudar que Dios es vivo, Dios es real, y que Él mira cada cosa de nosotros. También en Deuteronomio 28 y en Éxodo también nos habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Dice: seremos benditos la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, o seremos malditos la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, a veces las personas no son malas. Las que se han ido o que pasaron por daños no son malas, pero nuestros antepasados tuvieron que haber hecho maldad para que nosotros paguemos las consecuencias de lo que ahora se está viviendo. Bueno, sigamos. Dice: ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Entonces Dios es justo y es recto. Él no va a dañarte, hermano o hermana, si estás a cuentas con el Señor, si estás haciendo su obediencia. Dios no te va a dañar a ti ni a tu pueblo. A su pueblo no lo dañó. Lo dañó cuando el pueblo se rebeló. Cuando, por ejemplo, un ejemplo lo vamos a ver en Moisés. Él oprimía al pueblo para que el pueblo lo buscase. Pero nada más pasaba la opresión y el pueblo se rebelaba. Entonces, esto me trae el recuerdo que cuando Moisés subió a estar en la presencia de Dios, estuvo allá por un tiempo, 40 días, y cuando bajó Aarón, siendo siervo, siendo hermano de Moisés, participó en hacer un becerro de oro para alabarle como Dios. Y así somos muchos cristianos, así somos muchas personas que hacemos aún todavía, reconociendo a Dios, teniéndole temor a Dios, haciendo las cosas del mundo. Y por eso, si nosotros realmente amamos a Dios, tenemos que obedecer su palabra, así sea fuerte, así me odien las personas que están pasando por una crisis, por una situación difícil. Tiene uno que hablarlo, porque si nosotros lo callamos, las piedras van a hablar, y nosotros tendremos que pagar juicio por ello. Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces nosotros tenemos que refugiarnos en Dios, hermanos, buscar su rostro para que Él nos libere de todas las garras del enemigo, porque realmente estas enfermedades no son enfermedades, realmente son demonios. Dios le permite al enemigo atormentarnos o destruirnos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no quisimos escuchar más de Dios. A mí me iba a destruir el enemigo. Gracias a Dios tuvo misericordia de mí. Yo estuve a punto que me matasen muchas veces por desobediente, por andar haciendo cosas malas. Pero no voy a hablar de mi testimonio este día, hoy no voy a hablarlo de él, sino que simple y sencillamente sé de dónde Dios me rescató. Dice así, el 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre,
por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé en Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas ocultas que jamás habías conocido. Entonces, cuando vienes a los pies de Cristo y reconoces a Dios como el único Dios y Salvador de tu vida, cuando tú mueres en ti mismo y le das vida a Cristo, es cuando Dios te empieza a dar conocimiento de su palabra, de su verdad. No te daría todo el conocimiento porque te volverías loco o perderías, pues sí, perderías el conocimiento totalmente, pero Dios te va a dar parte de su conocimiento, y esa parte tú tienes que buscarla. Tienes que ser obediente y tienes que ser justo. Tienes que obedecer la palabra de Dios y el temor y el amor a Dios y el amor al prójimo. Como dice la palabra del Señor, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y darle vida a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, por eso cuando nosotros lo buscamos, Dios nos recompensa con la salud, nos recompensa con el amor y nos recompensa también con lo que necesitemos. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, si nosotros creemos estas palabras, a nosotros nada nos va a faltar, porque Dios estará ahí con nosotros en todo momento, en la enfermedad, en la angustia, en la prueba, en la tribulación. Pero todo esto viene para que nuestra fe crezca en nuestras vidas. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y con la fe podemos mover montañas para la honra y gloria de Dios. Dice, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Entonces tenemos que cantar, alabar y glorificar el nombre de Dios, porque en Él sus obras son maravillosas. Y yo cuento de sus obras porque Dios es grande y maravilloso. Él me ha sacado, me ha salvado de muchas cosas. Si contaría, no terminaría el tiempo para decirles todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que sí sé, que Dios ha hecho maravillas grandes en mi vida, y que he pasado por pruebas, por tribulaciones, he pasado por angustias, he pasado por todo eso, hambres, persecuciones y todo, gloria a Dios. Pero esto es maravilloso, hermanos, y le glorifico y le alabo al Señor en cada momento, porque Él nos libra siempre de toda maldad. Él cumple su palabra. Él es un Dios de pactos. También cuando le dije a mi señora que Dios estaba dando palabra fuerte, le dije, pero ¿cómo la digo? Por lo que dijo al principio, ¿verdad? ¿Cómo la digo si es palabra fuerte? Pero ella estaba oyendo en ese momento una prédica donde el pastor estaba hablando acerca de esto, de que hablásemos. No importa qué tan fuerte sea la palabra, pero que si nosotros le pedimos al Señor que nos use, y cuando Dios nos da la oportunidad, nosotros no queremos hablar lo que Dios está diciendo porque es palabra fuerte. Y nosotros, si en verdad amamos a Dios, realmente tenemos que salirle al encuentro, y no importa quién te eches de enemigo. Dice, me mandó a Juan capítulo 15, versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así es, hermanos, si nosotros agradamos al mundo, pues realmente no estamos en el Señor. Pero si el mundo nos aborrece por causa de la palabra de Dios, gloria a Dios. Estamos glorificando su nombre, porque el hombre no nos llevaría al reino de Dios más que el único camino y la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo amado. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han aguardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Por qué aborrecieron a Jesús? Porque les hablaba la verdad. Porque eran pecadores. Aunque lo reconocieron que era el Hijo de Dios, no quisieron por salvar su vida. Dice, ay de aquel que quiera salvar su vida, la perderá por causa mía, y aquel que pierda su vida por causa mía, la salvará. Entonces, hermanos, si contra mí viene alguien a matarme por lo que estoy hablando, si estas personas perecieron, yo sé que en el tiempo de dolor, de angustia, muchos se molestan, pero dice el Señor en su palabra, seremos malditos la primera, segunda, tercera y cuarta generación, o seremos benditos la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Entonces a veces no son las personas que murieron, a lo mejor eran personas vulnerables que murieron, pero la raíz, la generación de nuestros antepasados, tal vez las que pasaron primera, segunda, tercera, cuarta generación arriba de nosotros, cometieron algún pecado, algún daño, que ofendieron a Dios, y por eso están pagando personas, sus generaciones de hoy en día, por causa de nuestros antepasados. Dice el 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, si hacemos lo que Dios manda, somos amigos de Dios. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, pues realmente no somos de Dios. Dice, ya no os llamé siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidiese al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Por amor a vosotros, por amor al mundo, les estoy hablando la verdad. Y no temo de decir que hoy, este día, el Señor me ha dicho que ya no habrá más coronavirus. Hermanos, denle gracias a Dios, alaben su nombre, porque Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. Dios ha escuchado el clamor de cada uno de nosotros, hermanos, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero no se ha acabado aquí, hermanos. Vienen cosas aún más grandes, porque está escrito en la palabra. Así como Jesucristo, Él cumplió su palabra paso por paso, letra por letra, tilde por tilde. Así tiene que suceder las cosas. Nosotros no podemos pararlas, pero sí podemos escoger el mejor camino. Podemos escoger el camino del Señor. No quiere decir que no vamos a padecer cosas, hermanos. Sí vamos a padecer, porque tenemos que cargar. Dios no nos llamó a prosperidad, no nos llamó a que íbamos a acabar de sufrir, sino Él dice, tomad mi cruz y seguid. Que tomemos la cruz y lo sigamos. Entonces, si nosotros padecemos, es por causa de Dios. Y gocémonos, hermanos, porque en la prueba y en las tribulaciones, ahí está el Señor con nosotros. Dice Pablo en su palabra, entre más débil soy, más fuerte soy en el Señor. Entonces, Dios me los bendiga esta mañana. Espero que les sirva de aliento, porque ya esta
esta enfermedad, este demonio se ha ido. El Señor le dio cierto tiempo y ya clamaron a Él, hermanos, todos aquellos que clamaron a Él, no se olviden que Dios está con nosotros y que Él escucha nuestra palabra, Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras oraciones. Y no por esto, hermanos, hagan lo que estaban haciendo, sino sean transformados y tengan temor de Dios y recuerden a cada momento que el Señor está con nosotros y que el día del juicio Él tomará cuenta todo lo que hagamos. Y tengan presente, hermanos, que huyan del pecado, huyan de la maldad, porque el enemigo está siempre al acecho para confundirnos, para llevarnos a cometer más pecados y que nos alejemos de Dios. Acuérdense que Dios no nos quiere fríos ni calientes ni tibios. Él nos quiere fríos o calientes, no nos quiere tibios. Entonces, si aquel que vino a los pies de Cristo vuelve hacia atrás, tenga cuidado, hermano, porque Dios está limpiando la era. Dios está limpiando al que verdaderamente es cristiano y al que no. Y todavía no va a parar, hermanos. Al rato aquellos predicadores, aquellos falsos profetas, aquellos que están hablando que están desviando la palabra de Dios, aquellos apóstatas, aquellos que están hablando de prosperidad, de tantas cosas, pero no están hablando de la verdadera justicia de Dios, del verdadero amor de Dios. Tengan cuidado, hermanos. Dios me los bendiga y que pasen buen día a cada uno de ustedes. Amén. Voy a despedirme con esta oración. Bendito Dios Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, por aquellas personas que están escuchando esta oración, que esta palabra, Señor, que tomen en cuenta, bendito Dios, que no hablo por mi cuenta, sino por la tuya, Padre Santo. Y que tengan esa confianza, esa fe, Señor, que nada de esto, Señor, acontecerá más adelante, Señor, que no oirán una enfermedad más, y si la escuchan realmente no es lo que está siendo, bendito Dios, porque tú me has mostrado esta mañana, Padre Santo, que esa enfermedad ya se fue de este lugar. Tenemos la plena confianza, aquellos que creemos en ti, Señor, y el que no cree, Señor, que se vaya a orar, Señor, y a preguntarte, bendito Dios, si es cierto de lo que estoy hablando esta mañana. Bendito Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que clama a ti, escúchalo, bendito Dios, y dale una respuesta, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.